Buenos días, jóvenes. Esperemos a que sus compañeros se sigan conectando. Entonces, esperemos un ratito. Se cerró. De los que ya han ingresado, así como ha hecho su compañero, pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para tener el registro de su asistencia. Todavía faltan de ingresar, entonces esperémoslo un ratito. Ya, mientras ustedes van poniendo sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat, ¿verdad? Para el registro de su asistencia aquí en el aula virtual. Y déjenme admitir, esperen un ratito. Un segundito que tengo acá. Ya, entonces, ya, aquí les quería mostrar el aula virtual, ¿no? Yo creo que ya ustedes vieron la semana pasada que tenemos avisos, que ahí no hay que colocar nada porque generalmente no leen. El link de la clase de Zoom que estamos actualmente, las clases grabadas, que creo que ya les mostré la otra vez, la asistencia que ya vamos a revisar, está el PI de Fundamentos de Administración. En la semana número 1 está la tarea de actuación en clase. En la semana número 2, que es la que pasó, ¿verdad? Todavía no les he puesto actividad, pero ya les he de poner alguna. En la semana número 3, esta semana número 3 es la que estamos actualmente, entonces ahí les he de subir cualquier contenido, ¿no? Entonces esta es la semana 3. ¿Sí? Entonces actualmente estamos en la semana 3. Se me está pasando el tiempo rápido, la verdad, ¿no?
Y ya estamos en la tercera semana, o sea, ¿quién creyera? Ya, yo estoy admitiendo a sus compañeros. Ya, no sé si lo tratamos la semana pasada, pero simplemente para que quede registrado y que quede claro, la asistencia, ustedes tienen que grabarla aquí en el aula virtual. Solamente quedamos con un día de asistencia, que es el día de hoy, miércoles, que tenemos todas las clases. Entonces hemos quedado con un día de asistencia y esta asistencia de aquí es una asistencia manual, es decir, no es automática. Porque cuando yo pregunté, me indicaron que así la tenía que hacer. Yo pregunté si iban a agregar el módulo de asistencia, no lo habían agregado, me dieron esta solución, la apliqué y luego agregaron el módulo de asistencia, el que sí funciona, la asistencia automática. En este caso, esta asistencia aquí no es automática, ¿no? Entonces, esta asistencia es manual, es decir, que ustedes tienen que ingresar a la aula virtual y marcar su asistencia. Entonces, eso van a tener que hacer. Aquí en esa opción de asistencia, ustedes van a poder verificar, ¿verdad?, cuál es su porcentaje de asistencia entrando allí a esa opción que dice informe. Entonces, ustedes van a ver allí su asistencia, ¿no? En este caso, pues ustedes tienen 0% de asistencia, es decir, que ya tienen 0, ¿verdad? Y les tocaría ingresar a marcar su asistencia allí. El periodo para marcar su asistencia es desde las... Miren, aquí está la asistencia de hoy. Déjenme poner todas las asistencias a ver si sale la de la semana pasada. Ya miren, aquí está la asistencia de la semana pasada. La asistencia de la semana pasada y yo la puse copiando la asistencia de Zoom. Déjenme admitir a sus compañeros que están ahí en sala de espera. Ya, entonces yo la puse, ¿verdad?, basada en la asistencia de Zoom y por eso es que todos tienen asistencia. Pero la asistencia de hoy día, la asistencia de hoy día, ya les toca a ustedes ingresar al aula virtual y marcarla de manera manual. No, y no está de más, y verán que se los recalco, no está de más que verifiquen que ustedes tengan toda la asistencia. ¿Ya? Entonces, es su responsabilidad marcar su asistencia. Esta asistencia de aquí es la que les va a valer para aprobar el curso. Si ustedes se dan cuenta, por acá está su porcentaje de asistencia, ¿no? Ya, ahí tenían un micrófono abierto que se escuchaba demasiado bulla. Ya, entonces miren, aquí está su porcentaje de asistencia y como el día de hoy todavía no está siendo evaluado, pues ya la mayoría está cumplido porque tenemos una sola asistencia. Para ustedes es muy importante no faltar, porque como solo tienen una asistencia, ¿verdad? Una que ustedes falten les va a representar un valor alto en el porcentaje. Por lo tanto, yo calculo que ustedes máximo deberían de faltar 3 clases en todo el periodo para completar el 75% de asistencia. Calculo yo, no puede ser que una asistencia más, una asistencia menos. Bueno, entonces, repito, es importante que ustedes ingresen todos los miércoles al aula virtual en el periodo de 7 a 10 para marcar la asistencia y verifiquen que tengan la asistencia, ¿no? Y esto les sirve para aprobar el curso. No vayan a esperar a última hora a darse cuenta de que algo pasó. Si alguno de ustedes tiene problemas, podríamos utilizar, pero tienen que indicármelo porque eso no va a ser automático. Podríamos utilizar la asistencia de Zoom para justificar alguna asistencia que ustedes no hayan podido marcar. Sí, podríamos utilizarla, pero tienen que decírmelo porque eso yo no lo voy a hacer porque ya tenemos un mecanismo automático que es el de la asistencia del aula virtual. Si no asistieron a Zoom y tienen falta y tienen una evidencia de que ustedes ingresaron pero que no marcaron, también les podría justificar. Si ya ustedes por fuerza de motivo mayor ya no marcan la asistencia por 3 días, una semana, ahí ya tienen que recurrir a bienestar estudiantil. Profesor, una Entonces, pregunta. le escucho. ¿Sí se registró mi asistencia? Aquí me sale Y que sí. ahí estamos viendo la asistencia, ¿no? Vamos a ver.
Vamos a ver hasta hoy. Ujú. Ya, entonces, a usted, Vera, Disculpe, Vera Jurado. ya, entonces, no lo veo por aquí. Hay segunda página. Sí, el último. Ahí. Ya usted se vio, porque yo no lo veo. Sí, el último, el último. La última. Ya, mire, sí, aquí ya está. Aquí está su marcado su asistencia. Usted tiene 2 de 2. Entonces, está bien. Sí, entonces, así, ustedes tienen un botoncito allí en la asistencia que dice informe. Yo creo que ahí les permite ver. Entonces ahí ustedes pueden verificar a ver cómo van. Entonces, esto de aquí, siempre revísenlo, no se confíen, no esperen al último momento para chequear, ¿no? Y de todas maneras, y les sirvo a ustedes, yo tengo que llevar un control, o sea, el control de la asistencia de Zoom es diferente al de la asistencia del aula virtual. La asistencia del aula virtual, que es más flexible porque tiene un horario más extendido, ¿verdad? Esa de allí es la que va a servir para su porcentaje de asistencia para aprobar el curso. Y la asistencia del Zoom es la que a mí me piden para llevar un control del cumplimiento de los alumnos a las clases virtuales. Entonces, no se olviden, todos los que han ingresado, de poner sus 2 apellidos y sus 2 nombres en el chat para poder registrar. Por otro lado, bueno, ya tocamos ese tema. Por otro lado, no se olviden que en esta semana tenemos que definir los grupos. Los grupos son de 4 a 5 alumnos, ¿verdad? Y esos grupos los voy a crear yo. Ustedes creo que todavía siguen ingresando a sus compañeros. A ver, déjenme ver. Ustedes son más o menos, son como 20 y pico. O sea que voy a crear 5 grupos, ¿no? Ya, entonces, aquí en los participantes, si todavía no les he subido tareas, Dios mediante hoy día les subo unas 20 tareas para que ya se pongan al día. Profesor, eso con respecto de que no envió tarea, sí hay una en Moodle subida, pero, o sea, está un poco confusa porque no entiendo qué es eso de ahí. La de participación en clase. Ujú. Sí, dice subir entrega. Ya, la de participación en clase está como tarea, pero esa nota la pongo yo y esa nota depende de su actuación en clase. Es decir, ustedes tendrán que pelearse por tener 1 o 2 minutos aquí en el aula sincrónica y ustedes tendrán que hacer un aporte académico. O sea, por ejemplo, ¿sabe qué, profesor? Yo conozco una empresa que en esta empresa se manejan así. Yo creo que ahí utilizan una estructura matricial y a mí me parece que eso funciona bien. Entonces, con ese aporte que ustedes hagan, ¿verdad? Sea académico, sea experiencia, sea de ejemplo, ustedes tienen su punto, y es un punto importantísimo, de actuación en clase. ¿Por qué es importante? Porque como yo les expliqué en las políticas del curso, ese es un punto que ustedes va directo a la nota, no va promediado ni nada, sino que es un punto. Si usted tenía 6 y le faltaba un punto para pasar, pues con ese suma 7. Entonces, así de importante es. Ya, entonces calculaba yo que son 5 grupos, entonces voy a crear los 5 grupos, la asignación la van a escoger ustedes, yo no los voy a agregar, sino que ustedes van a escoger los miembros del grupo. Pueden ustedes ya ir escogiendo los miembros, creo que les dije yo que escojan bien porque van a trabajar el primer y segundo parcial con ese grupo, entonces sepan con quién se juntan y la otra recomendación es que no esperen a quedarse al último, que se forme el último grupo, porque ese último grupo generalmente siempre tiene problemas, ¿no? Entonces, aquí están los 5 grupos, ustedes me van a enviar por chat, no por el WhatsApp, porque el WhatsApp a veces es tedioso, porque hay muchos mensajes. Entonces, aquí en el chat, si ustedes ya tienen los grupos de 5 compañeros, entonces ustedes me ponen en el chat, mi grupo es, y ponen los 5 compañeros allí, se incluyen ustedes mismos, y yo después, más tarde o otro día, los agrego, ¿sí?
Entonces, ahí están listos los grupos, ¿verdad? La actuación en clase, ya saben, conforme vamos avanzando, si ustedes han revisado la materia o alguna cosa, pueden hacer su aporte y no pasa nada, ¿no? Que esta es la primera semana. Escucho, ¿alguna Disculpe, inquietud? ¿puedo realizar mi actuación en inglés? Su actuación en clase. Déjenme Bueno, ver. quería Usted, aportar sobre un temita. no, yo no, sabe que yo tengo aquí en mi bitácora los que han actuado en clase y usted no lo veo. No, no, que si yo podría ahorita actuar en clase, Si va que a tengo hacer material. algún aporte, sí, sí lo Sí, puede hacer. quería compartirles un PowerPoint que he hecho, una presentación. Ya, déjenme entonces. Bueno, entonces, antes de darle la oportunidad a su compañero, ¿alguna otra inquietud? Ya, si no hay No, más, ninguna ya. Todo aclarado ya. ya, si no hay más inquietudes, yo estoy aquí enredado con tantas ventanitas, así que me disculparán si digamos que el asunto va lento, pero estoy aquí y aparte que tengo acá una perra que me está dañando los muebles. Sí, déjeme castigar a esta perra. Perdón. Sí, ya tengo una silla menos. Creo que va a continuar. Ya, entonces, a ver, déjeme admitir a sus compañeros. Ya, acabo de habilitar, ¿verdad? No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Acabo de habilitar el compartir escritorio para que su compañero pueda participar. ¿Sí se logra ver? Y ahí se está comenzando a compartir y ahí ya estamos viendo. Ok, bueno. Bueno, pues mi presentación, ¿no? Soy el estudiante Justin Rivera Jurado y pues bueno, los temas que quería compartir y bueno, que investigué, ¿no? Y quería compartirles es sobre la empresa, y su aporte en la sociedad y como subtemas sobre cómo utilizar los recursos naturales, las necesidades actuales de la comunidad y la múltiple demanda que esta genera. Bueno, para saber, antes de ir sobre cómo las empresas aportan a la sociedad, repasemos, ¿no?, lo que es una empresa. Pues bueno, una empresa no es más que una organización, ¿no?, un conjunto de personas que, disculpe, que ofrece una serie de bienes o servicios, ¿vale?, para posibles y futuros consumidores. ¿Y qué son los consumidores? Pues los consumidores no son más que demandantes de estos bienes y servicios. ¿Ok? Bueno, aquí tengo, bueno, una preguntita, ¿no? De cómo aportan en la sociedad, ¿no? Las empresas. Pues las empresas en sí aportan en la sociedad ayudándolas. ¿De qué forma? Obviamente ofreciéndoles, como les dije, ¿no?, qué es lo que hace la empresa. Les ofrecen estos bienes, estos servicios para un fin común, ¿no? Para un fin. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del día al día de cómo un pequeño local de comida satisface el hambre y las ansias de probar de un plato de comida por parte de las personas. Ahora, satisfacer es un beneficio para el que consume o el que produce. O sea, para el consumidor o el productor. Bueno, pues en mi respuesta, para mí sería que ambos. O sea, es un beneficio para ambos. En primer lugar, la empresa genera ingresos, ¿no? Genera ingresos para su economía, ¿no? Para su negocio. Y en parte del consumidor, obviamente se satisface a esa misma persona, ¿no? Cuando recibe un bien, un deseo, ¿no?, que esa persona tanto anhelaba. Ahora, aquí tengo una frasecita sobre la empresa que aporta beneficios en la sociedad, sabe hacer buenos negocios. O sea, ¿qué me está dando a entender eso? ¿No? O sea, la empresa que aporta beneficios, o sea, que ayuda a la sociedad, ¿no? ¿De qué manera? Pues, qué sé yo, pongo un ejemplo, aquellos que realizan esas campañas colaborativas, ¿no?, con la sociedad,
ofreciéndoles que se promociones, ¿no? Sabe hacer buenos negocios, o sea, el objetivo es conseguir incrementando esas ganancias, ¿no? Poner un ejemplillo. Ahora, sobre los recursos naturales, ahí, ahora, tenemos también otras preguntitas, ¿no? De cómo hacerlo, o sea, cómo pueden aprovechar los recursos naturales, pues, así mismo como me había mencionado que realizan campañas, ¿no? Bueno, así que es un recurso natural, ¿no? Son todos esos materiales, ¿no? Que encontramos en la naturaleza, ¿no? ¿Vale? ¿De qué manera pueden aprovechar las empresas de esos recursos? Pues, por darme una idea, disculpe. Bueno, no sé un lado, disculpe. Ese tema no investigué muy bien. Bueno, también quería compartirles sobre los diferentes tipos de empresas, que bueno, existen dos, aquellas empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Las que son con fines de lucro, pues lo hacen por un bien, sino para recibir algo a cambio. Tenemos como por ejemplo las empresas agrícolas, las manufactureras. Entre las manufactureras, pues como recordemos, son aquellas que realizan un producto final que se extrajo de un material anterior, ¿no? Ya. Y con respecto a las empresas sin fines de lucro, tenemos a las públicas y a las educativas. Las públicas como por ejemplo un parque, ¿no? Y educativas, bueno, como conocemos. ¿Qué más tengo por aquí? También sobre las necesidades, ¿no? O sea, cómo identificar las necesidades. Las empresas en sí se basan en eso, ¿no? O sea, cómo pueden satisfacer a esas personas, cómo le pueden ayudar, cómo pueden generar más ingresos. Obviamente se basa en la necesidad de las personas, ¿no? En base a esas necesidades, las personas, las empresas, obviamente van a mejorar, ¿no? Y sobre las demandas, bueno, en sí las demandas con las empresas, a la vez estas pueden hacer que sus ingresos desciendan, ¿no? Que bajen o que las personas hablen más de ellos. Y pues si esto pasa, pues ese pilar que sostiene, ¿no? Porque la comunidad a la vez esa pilar que sostiene a toda esa empresa, si empiezan a hablar más de ellos, pues obviamente todo eso se viene abajo, ¿no? Y bueno, para finalizar, tenía también sobre cómo las empresas generan ingresos, pues realizan tres métodos, consiguiendo nuevos clientes, ¿no? ¿De qué forma? Pues colocan anuncios, realizan campañas publicitarias, etcétera. Sobre otro punto, que incrementa el valor de las compras, o sea, por ejemplo, una persona que me compra por X valor, no, un mes, por dar un ejemplo, $20, no, de un producto, y si yo le subo el precio, obviamente eso en 2 meses, 3 meses va a aumentar, ¿no? Y como tercer punto, pues tenemos que los clientes, hacer que los clientes compren más seguido, ¿no? Obviamente si tenemos un cliente favorito, ¿no? De que le hacemos este descuento, le hacemos esto, ¿no? Obviamente va a querer venir a comprar, ¿no? Si tenemos una tienda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a querer venir a comprar a nuestro local. Obviamente eso va a generar más ingresos. Y para finalizar, pues bueno, una frase reflexiva sobre un exministro del Reino Unido, no estoy mal, el señor Winston Churchill, que nos dice, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del caballo. Gracias. Ya, muchas gracias. No sé si alguno de sus compañeros quiere aportar algo más, quiere opinar o quiere también participar. Entonces, ahorita sería el momento. Bueno, hasta que ustedes decidan, estaba yo aquí leyendo el chat. Déjenme ver, no se olviden de poner sus dos apellidos, sus dos nombres. Déjenme admitir a un compañero suyo.
Los que recién ingresan, recuerden de revisar la clase grabada para ver lo que se perdieron. También recuerden de marcar la asistencia en el aula virtual. Es importante porque si no se pueden quedar, ¿no? Para los que recién ingresan. Ya de ahí el resto de que si llegaron tarde por A, B, Z motivo, pues digamos que aquí en esta clase no los penalizamos por eso porque asumo yo que tienen buenos motivos. Y ya, entonces, bueno, ahí veo que algunos tienen problemas con el internet. Eh, ya por acá me dicen que un compañero suyo no puede ingresar. Entonces a ese compañero, por favor, indíquenle que debe marcar la asistencia en el aula virtual y que luego se ponga al día. eh, o sea, si marca la asistencia, ya con eso salva lo de la asistencia, ¿no? Pero para cubrir el hueco, pues que eh, más tarde, o sea, cuando ya tenga soluciones su problema de comunicación, entonces que vea la clase grabada. Que déjenme ver si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Bueno, buena presentación de su compañero. Una acotación, Eh, ya nos adelantó el curso. Una acotación es que cuando ustedes vayan a participar, no necesariamente tienen que hacer una exposición, porque su compañero hizo una exposición de un tema, ¿no? Entonces fue algo grande. Entonces, no se asusten, simplemente es un aporte que ustedes hacen, no tienen que hacer la presentación. ya, ¿Sí? muy buenas. Sí, buenas Buenos tardes. días. Buenos días. Una pregunta, ¿es sobre esa tarea? ¿El archivo había que subirlo ayer o eso ya actuación en clase? No hay que subir el archivo, simplemente ustedes participan aquí. Por cierto, el señor Vera, póngase allí en el chat participación en clase. Yo, Eh, yo como copio, ¿verdad? Como yo copio el chat por la asistencia, entonces ahí yo tengo como bitácora y más tarde yo le pongo la participación. Esa tarea de la semana número 1 de la participación en clase soy yo el que pone el puntaje, no tienen que subir nada. Simplemente ustedes van actuando en clase y yo les voy poniendo el punto. Ya, pero no se olviden de poner ahí en la bitácora la participación en clase para yo, si a su compañero que expuso, para yo ponerse más tarde la participación. yo quiero acotar también con un tema, licenciado, que estuve investigando. Ya, déjeme terminar la explicación. Las tareas, la mayoría de las tareas que yo les pongo allí no tienen límite de tiempo. Es decir, que allí dice como que tienen 7 días, porque eso es lo que marca Moodle, pero no se cierra. Entonces ustedes las pueden subir después, o sea, no hay problema, ¿no? Eso es como para darles una pequeña flexibilidad con respecto a otras tareas, entonces no los estoy presionando. Déjenme que pase el avión. Ya, les decía que tienen esa flexibilidad, las tareas no se cierran, ustedes pueden subir posteriormente las nuevas tareas que le voy a poner, porque esa tarea de participación en clase, esa tarea soy yo el que les pone el punto. Ustedes no tienen que subir nada, si suben probablemente no le preste atención, porque la idea es que ustedes hagan un aporte, ¿sí? Hagan un aporte aquí en el aula. Y ya me pasó en cursos anteriores que cuando subían las tareas, nadie las leía. Entonces, si nadie las lee, no es aporte, ¿no? Si todos las leyeran, yo con gusto les pondría así la participación por allá, pero no la suelen leer. No. El resto de las tareas que yo les ponga, esas tareas tienen un tiempo flexible para subirlas. Lo que sí, no sé si lo leen las políticas del curso, 2 semanas antes de que termine el curso, es decir, 2 semanas antes del examen, yo comienzo a calificar todo. Y una vez que yo he calificado, no regreso a calificar. Eso quiere decir que ustedes ya la tienen que tener subida. Si alguno de ustedes a última hora, ¿verdad? Sube la tarea, tendría que enviarme un mensajito por WhatsApp o aquí en la clase e indicarme, ¿sabe qué, profesor? Recién subí la tarea, por favor califíquenos. Yo la anoto en la bitácora y la califico después. Sí, pero lo que les digo es que ese es el riesgo que ustedes corren. O sea, tienen un tiempo abierto para subir las tareas, pero al final, cuando yo ya las califico, ya tienen que ustedes indicarme que la han subido para yo poder calificarla, porque si no se podrían quedar sin nota. ¿Sí? Entonces eso es algo que no va a ser automático. Por eso no les conviene dejar mucho tiempo. Por otro lado,
no es inteligente dejar las tareas al último porque todas las tareas se les acumulan. ¿Sí? Entonces yo les doy flexibilidad, pero ustedes tienen que ser inteligentes con esa flexibilidad. No es decir, como el profe nos da oportunidad, dejo todo al último. No, eso se convierte en una bolita de nieve que usted va a odiar al final, ¿sí? Que se va a estresar. Entonces, si usted tiene la oportunidad de hacer la tarea temprano, la hace temprano, y si se le cruza con una tarea difícil, con otro profesor, entonces tiene la flexibilidad. Pero no sea cómodo y no las deje acumular porque eso le va a perjudicar. Esos son los consejos que yo les puedo dar. Ya, ahora sí, el compañero que va a participar tiene disponibilidad. Yo le comparto pantalla, Liz. Ya los que recién han ingresado no se olviden de sus apellidos y sus dos nombres y de marcar su asistencia de manera manual en el aula virtual. Yo lo que hice sobre lo que es el tema de emprender un negocio, porque es relacionado al fundamento de administración. Más o menos está investigando el tema. Digamos que casi la mayoría a emprender un negocio tiene miedo. Es decir, casi siempre dicen, ay, no, vamos a arriesgar y todo eso, pero a la final de ahora, cuando van a emprender algo, dicen, ay, no, tengo miedo a que fracase y tantas cosas. Digamos, crear una empresa, crear un negocio, hacer una producción o iniciar algo es como arriesgarse. Por eso que aquí una frase dice, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si se encierra dificultades o peligros. Digamos, por ejemplo, que emprender se debe arriesgar y tiene muchas dificultades. Es, digamos, es comenzar como un proyecto. Por ejemplo, un emprendedor muy famoso que estuve investigando la historia es el de KFC. No me acuerdo muy bien el nombre. Digamos, él empezó primero con la familia, teniendo un restaurante de pollo frito Creo y que digamos, se llama General Sanders, me parece que ajá, ajá, General Sanders es como muy conocido. Él vendía pollo frito con la familia, pues solamente tenía una sartén y para hacer un solo pedido se tardaba media hora. Dese cuenta, entonces él dijo, no, estamos tardando mucho tiempo, tenemos que mejorar. Él fue agrandando la visión y poco a poco se comenzó a comprar una freidora. Después de comprarse la freidora, él quería una visión más grande, quería llegar a muchas más personas, comenzó a ponerse más franquicias, comenzó a ponerse más locales en el mismo estado, hasta poco a poco que dice él que él fue muy buen emprendedor, fue emprendiendo, este, él llegó a tener 600 locales, pero no aguantó a emprender tanto. Dice la historia que él, o sea, él siempre en la inauguración de cada local, el logo o la imagen de él, él siempre, o sea, parecía bien vestido con la barba, o sea, como el número uno, que es el creador de la franquicia. Y entonces dice que él después de emprender en tanto de negocio, que ya tenía como unos 600 negocios, él ya no pudo más con esa presión y vendió la franquicia como a $2 millones, en la cual él nunca se imaginaba que esa franquicia iba a crecer por todo el mundo. Y ahorita ya en todo el mundo ya existen miles, miles, miles de locales. Pero más o menos, algunos preguntarán, pero si vendió la franquicia, ¿por qué sale una imagen de él? Pues él pagó una cierta cantidad, o no sé si se le bajó un precio para que utilicen la imagen de él. O sea, para que no le cambien la franquicia. Es decir, él solamente vendió la receta y vendió todo lo que es relacionado a todo lo que es lo empresarial y todo eso, pero la imagen de él, el logo de él, en la cual comenzó todo, nunca lo cambiaron porque él también pagó un dinero para que mantengan la imagen de él. Es, digamos, si se da cuenta, él se arriesgó y él nunca pensó tener éxito,
pero KFC es reconocido como la cuarta empresa mundial más famosa y que genera mucho dinero. Y ese le sigue como a McDonald's, porque McDonald's está en segundo y tercer lugar. Algunos se confundirán entre emprendedor y empresario. Hay algunos que dicen que no, es algo igual. Digamos que el emprendedor es aquel que monta una empresa desde cero. Es aquel el que da la iniciativa, es aquel el que hace un esquema o una estructura, el que da una idea de un negocio. Pero sin embargo, el empresario es aquel que maneja o administra o gestiona esa empresa. Digamos que el emprendedor implica mucha motivación, implica mucha pasión, constancia, sacrificio al trabajo que hace. Porque si se da cuenta, hasta cualquier negocio pequeño que podamos emprender. Por ejemplo, mi primo tiene una empresa de agua en la cual emprendió con unos amigos de él en la parte de doctor químico o algo así, porque él es de esa carrera. Entonces, él se arriesgó a comenzar una campaña o sea, una nueva marca de agua que se llama Icanti. ¿Y para qué? Se arriesgó, le va muy bien, pero se da la iniciativa, ¿no? Y dice que la principal diferencia de un empresario que no, o sea, que no crea la empresa, solamente adquiere un conocimiento como un emprendedor básico o adquiere un conocimiento antes de ser un emprendedor, porque, o sea, lo que hace él es que no crea la empresa, solamente la administra o va aprendiendo un poco sobre lo que son las gestiones y todo eso, todo lo que hace un emprendedor, para después en un futuro emprender o hacer su propio negocio, ¿no? Fase para emprender un negocio. Dice que, digamos, todo negocio identifica una necesidad y es algo claramente verdad. Porque si se da cuenta, algunos pensarán, no, por ejemplo, mi primo, él pensó antes, mira, esa empresa él la soñó desde los 10 años, porque yo le pregunté qué te impulsó a hacer la empresa de agua. Y él me dice, esa empresa de agua me impulsó desde los 10 años. Yo quería hacer esa empresa desde los 10 años. Tenía ese proyecto en mente, que era algo loco y gracias a Dios me salió. Y es verdad, surge con una necesidad, porque mi primo dijo, quiero mejor estabilidad económica, quiero algo mejor para mi familia, quiero algo mejor que mejora el cantón, quiero ser la primer planta de agua que hay aquí en Santa Lucía, y lo logró. O sea, digamos, viene a ser cada uno, o sea, el proyecto viene a ser que surge por una necesidad o surge por una idea loca, porque casi siempre, aunque no creas, ¿sabe por qué le digo idea loca? Porque emprender es una idea loca. Y emprender es algo de gasto, que tú no sabes si vas a quedar en bancarrota o vas a surgir o a ganar muchos beneficios. Porque si se da cuenta en un emprendimiento, se basa por muchas fases. Tienes que gastar, tienes que emprender y después de emprender ya absolutamente todo, ahí se vienen las ganancias. Y aparte también hay una parte que dice pagar, porque eso lo vamos a ver más adelante, que dice forma de emprender un negocio, las cualidades, la forma de emprender un negocio, habla que, o sea, sí se puede emprender un negocio solo, o sea, sí se puede, pero algo pequeño. Ya cuando tú quieres algo grande, quieres hacer una franquicia, un restaurante, tienda, marca de agua, asadero, ya necesitas un complemento, ya necesitas un grupo. Necesitas, digamos, una persona que cocine, a una persona que haga los flyers, a una persona que haga un logo, a una persona que te haga publicidad. Porque aunque no crea, la publicidad es muy importante. La publicidad es algo muy, muy importante. Si no hay publicidad, no vas a tener éxito. Es como que usted llega a su casa y en la esquina de su casa hay un local de asadero. Ese local nunca hace publicidad, no pone ni un parlante con música. ¿Qué va a pasar? Va a ir gente solamente para probar el primer día, va a tener éxito. Va a ir gente solamente para probar el pollo, pero ahí en adelante ya no va a tener éxito.
Porque no ponen una caja con música, no ponen ni un spot publicitario, no se maneja ni por redes sociales, y así es que vienen los inconvenientes. Cualidades para emprender un negocio: pasión y motivación, que digamos que tiene que gustarte lo que vas a hacer, no disgustarte. Perseverancia, tenacidad y capacidad para afrontar nuevas situaciones. Es decir, que tienes que enfrentar todas las situaciones que vengan, sean malas o buenas. Creatividad, innovación, ingenio, es verdad, hay que ser muy creativo. Hay que ser muy creativo en la parte de ser único en venderle una idea, de tener tu propio logo y de saber cómo vender el producto o lo que sea que estés emprendiendo. Planea y analizar, es decir, que no basta con una idea, con una solución. Hay que tener un plan B, un plan C y un plan D. Siempre hay que estar preparado durante todas las cosas. Saber comunicar y socializarte, es verdad. Hoy en día el empresario o cualquier persona tiene que aprender a socializar. Digamos, algunos dirán, el que vende, digamos, el que vende las botellas de agua, el vendedor ambulante, viene a ser un empresario, porque es el que adquiere como un mini negocio y exporta todo lo que son las ventas del emprendedor. Y si se dan cuenta, ellos son muy buenos en la parte de saberse comunicar y socializar. O a veces los emprendedores saben cómo vender en producto. Digamos, te llama la atención, ¿no? Digamos, por ejemplo, mi primo llamó la atención con esas botellas de agua porque dice que tiene pH 2, que es, digamos, es algo, si no me equivoco, natural, que da, o sea, que da más vitalidad al agua o da más limpieza. Entonces, digamos, son pocas cosas que son muy importantes en el momento de aprender un producto. Es decir, una mínima cosa puede ser una gran diferencia. Y lo que es también formar un buen equipo, que es lo que le está hablando, que hay que formar un buen equipo para a un futuro o en el momento saber arriesgarse, porque si no tienes un buen equipo, sinceramente no vas a hacer nada. Y por eso dice, quiero emprender, ¿por dónde comienzo? Pues ahí ya le expliqué algunas inquietudes. Así que, por último punto, el que quiera aprender o el que quiera emprender, tiene que arriesgarse. Tiene que arriesgarse a tener éxito o no tener éxito. Eso ya depende de cada persona y sean siempre con una muy buena idea y algo nuevo, innovador. Listo, entonces. No sé si alguno de sus compañeros tenga alguna pregunta, inquietud, quiera hacer algún nuevo aporte. Ya, póngase allí en el chat, póngase participación en clase. Eh, Muy buena presentación de su compañero. O sea, realmente estoy de acuerdo con todo lo que dijo, ¿verdad? Hubo temas muy interesantes, pero no quiero que el resto se asuste. O sea, no, son exposiciones. Sus dos compañeros han dado exposiciones, o sea, han desarrollado un tema. La participación en clase es una participación que puede ser una idea o un comentario, ¿verdad? No tiene que ser el desarrollo de un tema, o sea, no es que tienen que prepararlo así, desarrollarlo totalmente un tema. Eh, Licenciado, sí, le escucho. también se puede dar, o sea, yo no tengo lacto, puedo dar así, así Claro, por ejemplo, se puede construcciones, así. participar, sí, se puede. Ya, déjeme terminar la idea para que después usted ya participe. Entonces, no necesitan desarrollar el tema, simplemente es un aporte. Por ejemplo, de las exposiciones que han dado sus compañeros, hubieran participado 5 alumnos, cada uno de un tema, y hubiera quedado bien, ¿no? O sea, les digo esto para que no crean que tienen que ir y preparar y todo eso. O sea, sí tienen que entender el tema, pero no tienen que desarrollar todo, ¿no? Eh, Su compañero dijo cosas muy interesantes y yo se me venían cosas a la mente y yo ya iba a interrumpir, pero mm, no quise interrumpir. Y cuando ya termina la presentación, me olvido. Entonces, ya se quedaron ahí. De las cosas que les puedo decir es que si yo no me equivoco y si no me han engañado, porque ustedes saben que en internet a veces lo engañan a uno,
Me parece haber visto que de la vida del coronel Sanders, él comenzó su emprendimiento arriba de los 57 años, tal vez 67 años. O sea, él comenzó muy mayor. Y ese es un ejemplo de que se puede comenzar a cualquier edad, ¿no? Y la historia de él es que esa receta que él hacía era una receta de su abuelita cuando él era chico. Entonces él hacía eso y él estuvo en el ejército y él le tocaba cocinar en el ejército y después él salió del ejército y estuvo muchos empleos y en todo fracasaba hasta que un día tocó fondo y dijo, bueno, voy a hacer el pollo y entonces le fue muy bien, ¿no? El resto de que él vendió su franquicia y todo eso, que incluso tuvo que pagar para que no lo saquen del logo, me parece, o sea, esa parte de la historia no la conocía, ¿no? Entonces ese fue un aporte nuevo. Eh, pero imagínense ustedes, eh, miren que me llama la atención porque no sé si ustedes han visto la película que está en Netflix que se llama Hambre de Poder, que es la contraparte, o sea, la cadena McDonald's. El hombre que se hizo de la cadena McDonald's eh, persiguió a McDonald's porque justamente no quería perder el logo. O sea, él conocía todo el negocio, él podía haber sacado sus hamburguesas Peter, por ejemplo, pero él no, él estuvo atrás de McDonald's. Y cuando le preguntaron por qué, porque dice porque no tenía el nombre. Entonces, mientras el general, según lo que nos dice su compañero, pagó para que no lo saquen, ¿verdad? En McDonald's pagaron para conservarlo, para conservar el logo. Entonces, son situaciones tal vez extrañas de la economía. Bueno, entonces, ahora sí, no sé si su compañera está lista para que haga su aporte. Me avisa si está lista y si no, continuamos con la clase y cuando esté lista me lo indica. Pensaba que estaba muteado. Ya, entonces yo voy a continuar y cuando ya estén listos me indican, ¿no? Sugerencias que les puedo dar, me gustó el tema que tocó la bibliografía de gente que ha hecho emprendimientos, que ha triunfado. No son las únicas bibliografías que hay bibliografías de grandes empresarios. Es muy bueno que ustedes compren libros o, por ejemplo, en YouTube hay historias bibliográficas. Ustedes antes de dormirse, en vez de estar escuchando música, escuchen audios de la bibliografía de gentes empresarios que comenzaron desde abajo. O sea, la inspiración que tienen la mayoría de estos empresarios famosos es que comenzaron desde abajo. La mayoría comenzó desde abajo. Todas las historias de gente famosa comenzaron desde abajo, desde los Rockefeller, desde, no sé, por ejemplo, alguna vez yo me leí el libro de un actor, no recuerdo el nombre, Queen, algo así era el apellido. Eh, Bibliografías desde Bill Gates, eh, desde la vida de Jobs, desde Elon Musk, desde el propio Jeff Bezos, todos ellos comenzaron desde abajo. El mismo Alibaba comenzó desde abajo. Entonces, estos grandes monstruos comenzaron así como ustedes, jóvenes, ¿no? Pero ¿qué tenían ellos? Tenían una visión. Y la cuestión es que estos grandes empresarios o monstruos de la economía han tenido una vida que los inspira, ¿verdad? Y es bueno que ustedes consuman eso, ¿no? Entonces no consuman solamente el reggaetón, por ejemplo, ya me acordé de algo que decía su compañero. Su compañero decía que para él un buen emprendimiento es poner un parlante afuera para que haga bulla. Yo personalmente a mí no me gusta, para mí eso es bulla. O sea, le ponen eso a todo volumen y están intoxicando el ambiente, no me gusta, ¿sí? Pero sin embargo, yo conocí un gerente de marketing colombiano, ¿verdad? Que él administraba, hizo crecer una cadena de almacenes
y él mandaba que en los almacenes se ponga Radio Canela, ¿no? No sé si ahorita todavía existe esa Radio Canela, pero Radio Canela es una radio popular, que hacen chistes populares y todo, y esa es la radio que está en esos almacenes. ¿Y por qué él mandaba eso? Porque él decía a la gente, al pueblo, le gusta la bulla, le gusta así el que gritar, oye, no te escucho, ¿qué vas a comprar? Entonces, eso los incentivaba a comprar. Él había hecho ese estudio y por eso su instrucción es, ponme esta radio escandalosa allí a todo volumen, ¿verdad? Así con un ambiente ensordecedor, porque eso le gusta a la gente. Y en los almacenes vendían bien. Entonces, mm, como les digo, me llamó la atención ese comentario de su compañero, pero en nuestra realidad, en nuestra sociedad, probablemente eso les gusta a las personas y así se sienten bien. Digamos, tía, por ejemplo, tía tiene su propia radio, invirtió en su propia radio. Porque Ya, si se da cuenta, cuando ingresa al tía, habla sobre la promoción del tía, o unos locutores están diciendo la hora, o están poniendo música. Es porque o sea, tía invirtió en su propia radio. Y Son, para son marketings que se hacen, o sea, ya hay estrategias de marketing. o sea, hay que ser sincero. La publicidad es algo muy importante y yo creo que una de las mayores estrategias de marketing es la publicidad. Es que Eso, es verdad, la publicidad es importante, pero también la calidad. ajá, eso Eh, también. Pero como les decía, acá en los almacenes a veces cuando habían temporadas se hacían CDs y estos CDs tenían exactamente intercalada la publicidad. Entonces era una manera de auto hacerse publicidad. Y muchas veces la publicidad, o sea, llega hasta emitir mensajes subliminales allí para que compra, 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 ¿no? Entonces, todo eso sí, sí hace. Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte antes de ya desarrollar la clase. Bueno. Déjenme ver dónde nos quedamos la otra vez. Y entonces, ahí sus compañeros se adelantaron un poquito lo que es la clase, pero vamos revisando todos los aspectos que ustedes tienen que conocer. Y creo que nos habíamos quedado en los elementos básicos de la empresa, ¿no? Entonces, a pesar que ya tenemos un contexto, ¿verdad? Con los aportes que ustedes han hecho, las empresas tienen ciertos elementos que las conforman, ¿no? Y estos elementos están allí para que las empresas funcionen, como, tal como lo decían sus compañeros, o sea, se requieren recursos, ¿verdad? Y parte de estos recursos, estaba muy bien lo que él dijo, es el recurso humano, porque usted puede tener toda la voluntad del mundo, pero tal vez no tiene todos los conocimientos. Creo que fue Henry Ford cuando lo estaban entrevistando y un periodista así suspicaz le dijo a Henry Ford, pero usted que es el dueño de los carros, usted no sabe cuánta es la dimensión que llevan los anillos dentro de los cilindros, ¿o sí? Y Henry Ford le dijo, no, yo la verdad que no sé cuánto es la dimensión requerida para los cilindros, pero le pago a un ingeniero que sí lo sabe. Entonces Henry Ford lo que quiso decir con ese mensaje fue, oiga, ¿sabe qué? Yo no lo sé todo, pero tengo a la gente que sí lo sabe. Entonces yo simplemente estoy aquí y si hay alguien que sabe hacer mejor las cosas que yo, lo contrato, ¿no? Esa es la mentalidad de un empresario. Bien, entonces, viendo los elementos que podemos encontrar en las empresas, pues tenemos que lo primero es el lugar, ¿no? Entonces, tenemos los elementos materiales, como son los edificios, tenemos que tener equipos y tenemos que tener maquinaria, especialmente si la empresa se dedica a desarrollar productos, ¿no? Aparte de eso que es como lo que se requiere para elaborarlos, también se requieren materias primas. Las materias primas son todos esos productos que se procesan para crear un producto final, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, como materiales, entiéndase, por ejemplo, un horno en una panadería y como materias primas podrían ser la manteca, la harina, el huevo, ¿verdad? La levadura para crear el pan, ¿no? Entonces, esos son los productos aún sin transformar, ¿no? Y estos productos, pues obviamente el proceso termina con un producto terminado que ya es el producto consumible.
Bien, también tenemos, de aparte de las materias primas, tenemos material indirecto. Los materiales indirectos son materiales que son necesarios para poder producir, eh, pero que no forman parte del producto. Por ejemplo, si hacemos los panes, podría ser las funditas para entregar los panes. Eh, ¿Qué más? De repente consumimos agua, consumimos productos de limpieza para la limpieza y afinamiento de las máquinas. Entonces, estos son materiales indirectos, materiales que se consumen aunque no están directamente involucradas en la formación del producto, ¿no? Y como les mencionaba, pues teníamos los productos terminados. Los productos terminados es el producto ya procesado. Aquí estos elementos se aplican mucho más a una empresa manufacturera, es decir, una empresa que produce productos, ¿no? También, obviamente, como en toda empresa, se necesita el elemento dinero. El elemento dinero es importante porque siempre hay que comprar y pagar o alquilar. Entonces, se necesita lo que se conoce como una inversión. Déjenme ver, tengo personas en espera. Ahí las acepto. Ya, otra cosa que encontramos en las empresas es el elemento humano, ¿no? Primero encontramos los elementos materiales, que es todo lo físico, y ahora los elementos humanos. Como yo les decía, y como bien decía su compañero, pues necesitamos personal que nos ayude a nuestro propósito, ¿no? Entonces, entre los elementos humanos tenemos obreros, supervisores, técnicos, contratistas, directivos. Los obreros son generalmente los que hacen el trabajo duro, monótono. Los supervisores son los que vigilan que los obreros estén cumpliendo su trabajo de manera correcta. Los técnicos son los que revisan los equipos, que estos funcionen bien. Los contratistas son personas que hacen obras por contrato, no los necesitamos de planta, pero a veces los contratamos para obtener ciertos servicios. Y los directivos, pues ellos son los que dirigen la empresa y son generalmente los que ponen las políticas y los objetivos hacia donde todos deben de caminar, ¿no? Entonces, en una empresa, todos estos elementos humanos tienen un mismo objetivo y cada cual aporta desde su posición, desde su función, aporta a alcanzar esos objetivos. Bien, entre los elementos técnicos que también encontramos en la empresa, estos son los bienes que tiene la empresa, pero son de categoría inmaterial, es decir, que no son tangibles, ¿no? Ya vimos los elementos materiales, pues son los edificios, las maquinarias, ¿verdad? Materias primas, y ahora acá tenemos los que son intangibles, ¿no? Entre esos tenemos los sistemas de producción, ¿verdad? Por ejemplo, métodos, patentes, fórmulas. Su compañero mencionaba que el general Sanders vendió su fórmula del KFC, ¿no? Entonces, eso tiene un valor, ¿no? Y uno diría, pero si eso es solamente cómo preparo el pollo, sí, pero eso tiene un costo, tiene un valor. Coca-Cola, por ejemplo, uno de sus principales secretos que está patentado y que está protegido bajo 7 llaves es su fórmula de hacer la Coca-Cola, ¿no? Entonces, esas cosas tienen un valor, aunque no es tangible, no es que yo puedo llevar físicamente la receta, pero tiene un costo de operación. Las empresas también tienen sistemas de ventas, es decir, un modelo de venta, ¿no? Entonces pueden tener de autoservicio, pueden aplicar de contado, de crédito o algún otro método de venta, ¿no? Entonces, ese es el sistema que venta. Esto es algo idealizado, ¿verdad? La empresa podría cambiar su sistema de ventas, pero eh, como lo encontremos es como la empresa ha creído que es su mejor manera de llegar al público, ¿no? Y obviamente esto es intangible. Tiene sus sistemas de finanzas, es decir, la manera como va a obtener dinero, y algunas las hacen mediante capital propio y otras las hacen a crédito. Es decir, ¿cómo le entra dinero a la empresa? O sea, ¿vienen los dueños, los accionistas y meten plata, o voy y le pido un préstamo al banco? Entonces, ambos tienen sus pros y sus contras, y como empresario, pues, ustedes deberían de saber decidir. Bien, tienen sistemas de organización y administración. Esto es como algo así como las políticas adentro. Entonces hay una estructura, hay funciones a niveles jerárquicos, hay canales de comunicación y hay un clima laboral.
Y esto es muy particular de cada empresa. Por ejemplo, en las empresas que ustedes mencionaron de TIA, de mi comisariato, digamos que allí eh, el clima que predomina allí es un clima de mucho trabajo, ¿verdad? Y de mucha responsabilidad, ¿no? Pero de repente hay otra empresa, por ejemplo, una empresa que vende vehículos, allí tal vez no hay tanto trabajo, pero digamos que los logros o los objetivos pueden ser un poco más ambiciosos porque necesitan compensar. Entonces, cada empresa tiene su propio modelo. Cada empresa decide cuántos jefes quiere tener, cada empresa decide cómo quiere crecer, ¿no? Entonces, estos son cosas técnicas, una estructura técnica que tiene la empresa. Bien, nosotros aquí que estamos conociendo las empresas, vamos a dar diferentes enfoques, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener otro enfoque en las empresas y vamos a ver muchas clasificaciones realmente. Entonces, este enfoque de aquí de los elementos de la empresa tiene que ver con los factores, ¿no? Entonces aquí tenemos los factores activos, entre ellos tenemos los empleados, los propietarios, los sindicatos, los bancos, es decir, todo lo que se mueve o tiene vida dentro de la empresa, ¿verdad? Tenemos los factores pasivos, en estos factores entran las materias primas, transporte, tecnología, conocimiento, contrato financiero, es decir, lo que viene a ser un poco más llamémosle que no toman decisiones, podríamos decirlo así. ¿Sí? Bueno, entonces, este es como los objetos, ¿no? Los objetos que vamos a manipular. Entonces, los activos son las personas que van a manipular las cosas y los pasivos son los recursos que tenemos allí para ser manipulados. Y tenemos la organización, que es la coordinación entre todos los factores y todas las áreas, es decir, como un cerebro, ¿verdad? Que va a hacer que estos otros dos factores se coordinen entre sí. Bien, veamos entonces el desarrollo de estos factores. Entonces, los activos ya vimos que son personas físicas y jurídicas también. Una figura jurídica, no sé si ustedes entienden que hay empresas, eh, empresas personales y eh, empresas, podríamos decirles jurídicas, ¿no? Como dice la palabra, sociedades anónimas. Ya, entonces miren, hay empresas donde usted conoce al dueño de la empresa y hay empresas donde usted solamente conoce el nombre de la empresa y no conoce a los dueños. Y eso es porque no hay un dueño, sino que hay varios dueños. Y esos varios dueños han formado una sociedad y ellos dicen, bueno, aquí la empresa va a ser un nombre y todo responde a este nombre y es como que crean una persona ficticia, una, una empresa puede ser una persona, es un nombre que tiene responsabilidades y obligaciones como si fuese una persona, pero no hay una persona, sino que hay un grupo, hay un comité, ¿verdad? Atrás de ese nombre, ¿no? Y tenemos las personas físicas que son las personas que dicen, fulano de tal es el dueño de tal empresa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en estos factores activos, pues tenemos a todas estas entidades y estas entidades aquí menciona que podrían ser mercantiles, ¿verdad? Cooperativas o fundaciones y ellos constituyen la empresa, ¿no? Entonces, la empresa puede estar formada por personas físicas o personas jurídicas, o sea, que no hay personas, sino que solo es un nombre y ese nombre responde ante todas las responsabilidades. Y algunas de las acciones que realizan esas personas, pues es la aportación de capital, ¿no? Entonces, algunas aportan con dinero, o la mayoría aporta con dinero, y otras hacen aportaciones de tipo intelectual o de patentes, ¿no? Entonces, estos intelectuales de patentes son ideas, y estas ideas cuando son buenas pueden ser aseguradas mediante una patente, es decir, les voy a comentar que yo he tenido buenas ideas en mi vida cuando yo tenía su edad, pero como no había la tecnología en ese momento para hacer esas ideas, pues ahí quedaron, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando yo tenía su edad, yo me imaginaba de un esqueleto
así metálico, con motores, que ayudara a las personas a caminar, lo que hoy en día se conoce como los exoesqueletos, ¿no? Entonces, si yo en esa época hubiera tenido más visión, hubiera patentado mi idea, entonces hoy en día pues yo tendría que recibir regalías por las personas que han hecho ese esqueleto, ¿no? Si lo hubiera patentado. Pero como nosotros no le damos valor a las ideas, ¿verdad? Las desechamos, entonces no las patentamos, entonces viene otra persona, se le ocurre la misma idea, la patenta y se hace millonario, ¿sí? Entonces, en este mundo tenemos que pensar, ¿verdad? Tener un poquito de visión y si nuestra idea es buena, pues patentarla para que no nos roben la idea. Ya. Entonces, estas personas que hacen su aporte para que esa empresa salga adelante, se convierten en accionistas de la empresa, ¿sí? Porque están poniendo un aporte. Y estas personas, que son los altos directivos, generalmente la mayoría de las empresas son jurídicas o tienen un grupo de accionistas, ¿verdad? Son las que participan y que toman las decisiones en el desarrollo de la empresa, ¿no? Entonces la empresa no se maneja sola, sino que tiene una dirección y generalmente estos dueños o accionistas son los que le dan la dirección. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones que cumplen la empresa? Pues las empresas generalmente tienen administradores, ¿verdad? Tienen clientes, existen colaboradores y compañeros, necesitan una fuente financiera, ya están los accionistas, tienen suministradores y proveedores y tienen trabajadores, ¿no? Entonces, estos elementos son los que encontramos en la empresa y todos estos de aquí vendrían a ser los elementos activos de la empresa. Bien, entonces los factores pasivos, pues como ya lo mencionamos anteriormente, son los que son utilizados por los elementos activos y que van a ayudar a conseguir los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces aquí entran lo que son las tecnologías, las materias primas y los contratos que se realizan. Todos esos son factores pasivos, ¿no? Entonces este es el enfoque por factores de la empresa. Ahora, aquí vamos a ver las áreas funcionales de las empresas. Este es un esquema sencillo. Las empresas pueden ser más complicadas que esto, pero este es un esquema básico. Ya miren. Las empresas se suelen dividir por niveles. La típica representación de una empresa es mediante una pirámide, porque se supone que las empresas descansan sobre una base, ¿verdad? Tienen niveles en la mitad y en la punta reposan los que son los accionistas, directivos o dueños y son los que les dan dirección, ¿no? Entonces, los niveles de la empresa son nivel operativo, aquí está la gente que opera, que tiene un trabajo repetitivo y que mayormente no piensa. Tenemos el nivel táctico. Este nivel táctico están los que son los administrativos, es decir, los que recogen la información y que controlan que los operativos hagan bien su trabajo. Y estos tienen objetivos, ¿verdad? Que deben de cumplir. Y tenemos el nivel estratégico, estos aquí están la dirección, este nivel estratégico mandan sobre todos los niveles que están más abajo y ellos son los que tienen una visión, los que dicen dónde queremos llegar, ellos son los que les ponen los objetivos a nivel táctico, ¿verdad? Y son los que tienen el poder de cambiar de dirección cuando la empresa lo requiere. Y muchas veces muchas empresas fracasan porque el nivel de dirección falla. ¿Sí? Le pasó a Steve Jobs, ¿verdad? Que falló la dirección de su empresa y por eso él fue despedido, ¿no? Luego lo reconocieron por su talento y fue contratado nuevamente. Bien, entonces dentro de las áreas que podemos encontrar en la empresa, pues como bien lo mencionaba su compañero, el marketing es un área muy importante porque el marketing nos ayuda a vender. Recuerden que la empresa que no vende es una empresa muerta, ¿sí? Entonces se requiere de
las estrategias de marketing, de una gestión de marketing para vender. Si no venden, es una empresa muerta. Se tiene el área de la producción porque obviamente hay que producir. Si no producimos productos, ¿qué vamos a vender? Se requiere el área de financiero porque se maneja dinero, tanto dinero que debe de entrar como dinero que debe salir, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces, debe haber un área que se dedica a eso, ¿verdad? Esta es la sangre de la empresa, el dinero, cómo se maneja, y empresas han quebrado por una mala administración de dinero. Y tenemos el recurso humano son todas esas personas que nos van a colaborar a conseguir los objetivos y también tienen que ser administrados, ¿no? Entonces, todas son áreas fundamentales porque sin marketing no se vende, sin una buena producción no hay calidad y obviamente nuestro producto no es atractivo. Sin unas buenas finanzas, pues el dinero se puede ir de las manos y la empresa queda en quiebra. Y en gestión de proyectos, ¿verdad? Ya se ha encontrado que la diferencia entre una empresa y otra empresa, entre su triunfo y su fracaso, a veces depende únicamente de qué tan motivada está la gente adentro. Entonces, cuando la gente no está muy motivada, pues la empresa tiende a fracasar. Bien, entonces ahora hemos conocido un poco más de cómo se estructura una empresa por dentro, ¿no? Ya este es como estar viendo el esqueleto de la empresa. Y vamos a ver ahora cómo se organiza la empresa de manera jerárquica y departamental. Este es otro enfoque que le vamos a dar a la empresa. Este es un enfoque que se utiliza bastante, ¿no? Y aquí nos menciona que dentro de la empresa hay varios departamentos o áreas funcionales, ¿no? Entonces, la empresa se divide en sectores o en áreas y cada una de esas áreas de repente tiene una función en común, ¿sí? Aquí vamos a ver una distribución de la empresa, una típica empresa de ventas. Entonces tenemos la producción y logística. Ese sería un área que produce los productos y la logística tiene que ver con su colocación, ¿no? Estamos hablando de bodegas, de transporte, de entrega. Dirección y recursos humanos quiere decir que son el departamento que escoge a las personas que van a colaborar con nosotros. Por eso es que ustedes cuando van a ingresar les hacen test de personalidad, test de conocimientos, porque no quieren un mal elemento en la empresa y ustedes pasan por filtro. Entonces, requisito indispensable para una buena empresa es tener un buen departamento de recursos humanos. La parte comercial o marketing, como les decía, hay que vender, ¿verdad? Hay que hacer que la gente se enamore del producto, de lo contrario no fracasa la empresa. Finanzas y administración, el dinero y administrar el dinero y administrar los recursos de la empresa es importantísimo para la salud de la empresa y empresas caen por eso. Sistemas de información, aquí tienen que ver ustedes. Hoy en día se requiere de herramientas y una de las principales herramientas son los sistemas de información. Estamos en un mundo tan competitivo, creo que sí se les mencioné en la clase anterior, que las empresas más ricas del mundo, que son, por ejemplo, Alibaba, Amazon, Google, Facebook, todas estas empresas tienen en común que manejan información, ¿sí? Entonces, quien maneja de mejor manera la información es quien tiene el poder, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé qué producto va a subir de precio, ¿verdad? Entonces compro ahorita ese producto y cuando sube de precio lo vendo, me hago millonario. Si yo sé que el producto va a bajar de precio y yo lo tengo, lo vendo ahorita y luego cuando ya baja de precio, pues yo me salvé de la pérdida. Entonces, la información es muy importante para que ustedes puedan hacer una buena gestión. Y obviamente las ventas. A pesar de que yo no estaba de acuerdo con eso, porque como yo soy de sistemas, yo decía que la parte más importante de las empresas es el área de sistemas. Sin embargo, los expertos dicen que el área más importante de la empresa es las ventas. Porque si ustedes no venden, ¿de qué sirve la empresa? Puede tener usted el mejor sistema del mundo, pero si no vende, la empresa no tiene razón de existir, ¿no? Entonces, todas estas áreas que acabamos de mencionar son áreas funcionales de la empresa. Algunas de estas áreas pueden juntarse en un solo departamento, otras pueden estar separadas. Esto va a ir en función de la empresa. Por eso es que cada empresa tiene su propia particularidad. Porque de repente yo puedo unir marketing con ventas porque tengo, de repente mi empresa es pequeñita y no puedo pagar tanto personal y quiero que trabajen juntos. De repente yo tengo una multinacional y entonces marketing tiene que trabajar de manera diferenciada de las ventas.
¿verdad? Entonces, todo va a depender en función de el tamaño y el tipo de empresa que se maneje. Bien, hay una herramienta que se llama organigrama y este organigrama nos va a permitir identificar quiénes son las personas importantes en una empresa, ¿no? Cuando ustedes llegan a una empresa es muy bueno que ustedes conozcan el organigrama. Y ustedes ven, hay una junta general de accionistas aquí en la punta de la pirámide, ¿sí? Entonces quiere decir que esta es una empresa de accionistas, es decir, no es de un dueño, es una empresa probablemente jurídica. Hay un directorio. Estos directorios son accionistas que toman decisiones de dirección de la empresa. Entonces, estos le dan el rumbo, toman las decisiones mayores. Hay un gerente. Este es el encargado de que estas decisiones se ejecuten. Entonces, el gerente es la máxima autoridad ahí en la empresa, pero para ejecutar, ¿no? Él es el que busca que todo funcione. Hay una secretaria, la secretaria asiste al gerente, esta no tiene voz de mando, pero generalmente el gerente le da órdenes a la secretaria y la secretaria se encarga de que se ejecuten. Ella no tiene el poder directo, pero tiene un poder de que ejecuta las acciones del gerente, entonces puede ser una secretaria asistente. Entonces usted a la secretaria del gerente nunca no le va a hacer caso porque se va a buscar un pito. Generalmente es una persona muy de confianza del gerente. ¿Sí? Esta es otra particularidad. Los gerentes jamás se asocian con gente que no son de su confianza. Cada que llega un gerente nuevo a una empresa, todas las cabezas ruedan y trae a su gente de confianza. La saca de donde estaba y la trae. Bien, de allí tenemos las cabezas de los departamentos. En este caso aquí tenemos un gerente de proyectos y acá un gerente de finanzas. Entonces hay cabezas departamentales y estos a su vez pueden tener subdepartamentos, como aquí en este caso un departamento de proyectos y un departamento de consultores. Noten ustedes que en el organigrama, ¿verdad? Se va desarrollando por niveles jerárquicos, de mayor jerarquía a menor jerarquía, es decir, de arriba hacia abajo. Y noten ustedes también que hay una línea de jerarquía, o sea, este le manda a este, que le manda a este aquí asiste. Y noten ustedes acá que este gerente de proyectos tiene otros dos departamentos, pero cuando ustedes vean las rayas así, no es que proyectos está encima de consultores, está al mismo nivel. Solamente que aquí las líneas, como no alcanzaron a ponerlas así, las han puesto de esta manera. Pero proyectos y consultores tienen el mismo nivel de jerarquía, solamente que están presentados así por presentación, pero lo más común es verlo como está acá. Gerente de finanzas está arriba de los contadores y del economista, y entre la contadora y el economista tienen el mismo nivel de jerarquía. Es decir, finanzas le manda a la contadora y finanzas, el gerente de finanzas le manda al economista. Pero el economista no le manda a la contadora ni la contadora al economista. Tienen el mismo nivel. Entonces, es como que un alumno le ponga deberes a otro alumno. No, el profesor puede ponerle deberes a un alumno y al otro alumno, pero un alumno no le puede poner deber a otro alumno. Bien, la contadora a su vez tiene una persona a su cargo que es un auxiliar y el economista también tiene una persona a su cargo que es un auxiliar. Este es un diagrama bastante sencillo, simple, de manera macro que nos permite ver, nos permite conocer cuáles son las autoridades que están en una empresa. Este organigrama, por ejemplo, si yo tengo un problema de que no me pagan un cheque, entonces yo sé que puedo ir donde la contadora, ¿verdad? Porque veo el organigrama y voy donde la contadora, le pregunto a la contadora, oiga, págame el cheque, y dice, no te voy a pagar, entonces yo ya sé que me voy al gerente de finanzas y le voy a decir, oye, la contadora no me quiere pagar. Y si el gerente de finanzas no me quiere pagar, entonces yo voy al gerente y le digo, oiga, el gerente de finanzas no me quiere pagar. ¿Sí? Entonces yo puedo ir escalando jerárquicamente para que alguien solucione mis problemas. Entonces aquí tienen su primera tarea en grupo. Tienen que realizar un organigrama de una empresa comercial. Ustedes eligen la empresa. Tienen que incluir sus principales áreas funcionales, tal como hemos visto. Pueden inventar los nombres de las personas si es que no tienen acceso a la información, es decir, que es como, no tiene que ser exacto, pero simplemente me interesa la estructura y que armen bien el organigrama y se tienen que identificar los cargos tal como están aquí, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Para cuándo las tareas? ¿Me repite, por favor? Sí, la tarea tiene fecha límite.
obviamente, pero ¿para cuándo? La tarea no tiene fecha límite. Hay que subirla en el aula virtual, licenciado. Obviamente hay que subirla en el aula virtual. Yo ya en esta semana les pongo la tarea, se la voy a poner en la semana 2. ¿Sí? Aunque estamos en la semana 3, se la voy a poner en la semana 2. Estoy buscando otro organigrama. Yo creo que tenía un organigrama por Licenciado, aquí. no entendí muy bien la tarea porque, o sea, como que no se escuchó muy bien, ¿no? O sea, yo no escuché muy bien, no sé si me puede No, yo explicar. tampoco escuché bien, profe. Ya, déjenme, estoy buscando un organigrama para... en otra clase creo que tengo el organigrama. Voy a buscar un organigrama para que les quede un poco más claro. Aquí está el organigrama vacío. Grama. Se me han perdido los organigramas. Denme un segundito ya, que ya estoy. Ya, este es un organigrama de una empresa. Es importante que ustedes sepan hacerlo y que lo sepan conocer. Entonces, su tarea es realizar un organigrama de una empresa comercial. Ustedes escogen la empresa y deben incluir sus principales áreas funcionales. Es decir, este de aquí, cada cuadrito de esto vendría a ser un área funcional. Pueden inventar nombre de las personas. Aquí en los organigramas generalmente va el nombre de las personas. Entonces, ustedes, si no se saben los nombres, los pueden inventar. Deben identificar los cargos. Cada uno de estos cuadritos tiene una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el gerente de finanzas, aquí está el contador, aquí está el economista. Esos vendrían a ser los cargos. Y O eso es lo sea, lo por que ejemplo, hacer un esquema de una empresa donde, o sea, donde cómo esté estructurado más o menos. Digamos que el gerente cómo se llame, la secretaria cómo se llame, sí, cómo está. es lo que ustedes están viendo en pantalla. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una empresa. Esta es una empresa un poco plana. ¿Por qué les llamo que es un poco plana? Porque miren, tienen 1, 2 y 3 niveles jerárquicos. O sea, es un poco plano, ¿no? Dicen que es de la Coca-Cola. Aquí está el cargo, que es el gerente general, ¿verdad? Tiene director. Aquí no están por gerencia, sino por direcciones. Aquí está el director de marketing, director comercial, director de operaciones, director financiero, director de talento humano. También por acá tiene un gerente de compras y un gerente de sistema. Entonces, esto es un organigrama, ¿sí? Pero este es un organigrama general, porque aquí no están ni los cargos, y aunque podemos adivinar las áreas, por ejemplo, esta es gerencia, esta es un área de dirección, sería bueno que le pongan allí las áreas para tenerlos identificados. Ya, entonces, ese es un organigrama. Ya les voy a enseñar otro organigrama. Ya, ¿dónde ustedes pueden hacer un organigrama? Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en PowerPoint, pero la herramienta para hacer organigramas realmente se llama Visio, ¿no? Entonces, aquí yo les estoy enseñando un organigrama. Miren, este es un organigrama de una carrera, de una universidad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al director, miren que va el nombre, ¿verdad? Aquí está el director. Aquí, cuando ustedes tienen puntitos entrecortados, esto significa que no trabaja directamente en la empresa, sino que es una persona que hace trabajo para la empresa, ¿no? En este caso tenemos aquí un abogado que es un consultor legal. Acá sí tenemos una línea continua, ¿verdad? Esto quiere decir que es una asistencia, en este caso es una secretaría de dirección. Acá tenemos un director, acá tenemos un subdirector, el subdirector también tiene un asistente, miren que está el nombre, está el cargo también, ¿no? Por acá tenemos áreas funcionales, en este caso tenemos el área de secretaría con su jefe de secretaría, por acá tenemos el área de coordinación con su jefe de coordinación, y la secretaría a su vez tiene a cargo secretaria 1 y secretaria 2 con sus respectivos nombres, y por acá hay un asistente y el asistente a su vez tiene pasantes, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos puntos entrecortados quiere decir que estos, cuando ustedes ven en puntos entrecortados, significan que los cargos están, pero las personas no están. Por eso aquí dice alumno NN, es decir, que no tiene nombre porque el cargo existe, pero en este momento no hay una persona ocupando ese cargo. ¿Sí? Entonces, pueden utilizar Visio para crear un organigrama. Ya les voy a enseñar otro organigrama para que tengan aún la película aún más clara. Ya, déjenme enseñarles. Vamos a dedicarnos un tiempito a esto de los organigramas para que les quede claro. Ya, este es otro organigrama de la Coca-Cola. Aquí está visto de manera general. Hay un presidente, vicepresidente, hay los jefes, ¿verdad? Por área financiera. Cada uno de estos jefes es por un área. Y miren, este jefe tiene varios gerentes y estos gerentes a su vez tienen varios recursos. Ahora, miren aquí cómo estos son de la misma jerarquía y miren acá cómo estos son de la misma jerarquía, pero están de manera vertical por espacio. Ustedes lo pueden hacer así, horizontal o vertical. Si las líneas vienen de los costados, quieren decir que estos son la misma jerarquía. Si las líneas vienen desde arriba, ¿verdad? Quiere decir que estos son subordinados del cuadrito que está acá arriba. No sé si allí la película les ha quedado un poquito más clara. Sí, pues. Ya, acá. Déjenme ver. Es que tengo muchos gráficos. Voy a compartir la pantalla, ¿no? Ya, miren, aquí hay un organigrama de una típica empresa, ¿no? Entonces tenemos un CEO, que es la persona que es la máxima autoridad de la empresa. Tenemos diferentes áreas, áreas de compras, de producción, de marketing comercial, ¿verdad? Esta creo que es de importaciones, tal vez. Tenemos el área administrativa y cada cual tiene a su vez subdepartamentos, ¿no? Entonces tenemos áreas y departamentos. Aquí no están los cargos, ¿verdad? Aquí están distribuidos de manera vertical, pero proveedores y logística es la misma nivel de jerarquía, ¿verdad? Todos son el mismo nivel de jerarquía aquí, ¿no? Entonces, este es un organigrama de una típica empresa comercial. Su diagrama de flujo debería de asemejarse a este de aquí, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Déjenme ver, aquí tenemos organigrama de la Pilsener. Ya, este está bonito. No necesariamente lo tienen que hacer así, pero está bonito porque tiene la foto, entonces ustedes ahí ya conocen al gerente, pero está más completo porque tiene el nombre, ¿verdad? De la persona, tiene el cargo, ¿no? Entonces, miren este organigrama. Aquí, lo único que yo no estoy de acuerdo es de que aquí hay dos líneas. Miren, hay una línea que viene por acá y hay una línea que viene por acá. Entonces, una de estas líneas no debería ir. Esta línea de aquí no debería ir aquí, sino que esta persona está a cargo de toda esta gente y esta gente a su vez tiene gente a su cargo, ¿no? Entonces, si ustedes borran esta línea de la izquierda, porque esta línea no debería ir, no, de un cargo jerárquico generalmente solamente sale una línea, no salen dos. Y no puede existir un departamento que no tenga
El único que no tiene jefe es el gerente general. El resto todos tienen que tener a alguien a quien reportar. Entonces, ahí tenemos ese gráfico. Déjenme ver este por acá. Ya, este es un organigrama de de desarrollo. Déjenme ver este por acá. Ya este también es de desarrollo. Sí, pero es un organigrama chiquito. Entonces, ese no le vamos a parar bola. Veamos este de acá. Este es un organigrama gubernamental, parece. Esperemos que se abra. Ya, miren, este es un organigrama de gobierno. Entonces, en los gobiernos, pues hay muchos cargos. Y como ustedes pueden ver, este siendo un diagrama general, tiene muchos cargos aquí, ¿no? Entonces, así ustedes, cuando llegan a una empresa, ustedes miren el organigrama, ustedes conocen la estructura de la empresa y conocen los representantes de la empresa y los cargos. Y de esta manera, cuando ustedes necesitan algo, saben con quién tienen que hablar o conversar o a quién pedírselo. Y si ustedes tienen algún tipo de problema, pues saben también, pueden ir con el superior de la persona que no los atendió y de esa manera tratar. No sé si ahí tienen, sí, puede ser de cualquier empresa el organigrama. ¿Tienen alguna inquietud? No, licenciado, ahí quedó muy claro lo que es la tarea del tema. Ya, entonces yo se les voy a subir allí, o no van a poder subir la tarea hasta que no estén armados los grupos. No se vayan a estresar si no pueden subir la tarea. Yo tengo que armar los grupos primero, como todavía no hay tiempo de entrega, o sea, son flexibles, entonces no se vayan a estresar, tengan la tarea lista y cuando ya se pueda subir, la suben. Nos vamos a quedar por allí, por el tema de los tiempos. Les agradezco, ya saben, la siguiente clase pueden participar los que no han participado. La presentación es cortita, un tema cortito, 1 minuto, 2 minutos y suficiente. No tienen que hacer la exposición entera si no lo requieren, sino que simplemente un aporte académico de un tema sobre la materia. No pueden ver el PEA y de repente escoger un tema o un tema afín o una bibliografía de un empresario, que siempre es interesante. Bueno, jóvenes, de mi parte, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Yo voy a copiar su asistencia. Y una vez que copie su asistencia, yo ahí me desconecto porque tengo clase ahorita. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Licenciada, el organigrama es de cualquier empresa, ¿verdad? Cualquier empresa que a ustedes se les haga más fácil, que conozcan, ¿verdad? Si ustedes la conocen, mejor todavía porque saben de lo que están hablando. ¿La tarea es individual o grupal? Es en grupo, todas las tareas son en grupo, 4 o 5 compañeros tienen que indicarme los integrantes del grupo. Yo los grupos los voy a armar en el aula virtual y ahí ustedes pueden subir la tarea. Listo, jóvenes. Entonces, muchas gracias y buenas tardes. Procedo a parar la grabación.